Bueno, hola, muy buenas tardes. El texto del cual vamos a hablar hoy vendría siendo Julio Cortázar, Las armas secretas. Mi grupo está conformado por Jonathan Sarmiento, Julián Aguirre, Mateo Montaño y yo, Ferley Pareja. Entonces en este apartado tenemos lo que es el índice. Entonces en un primer momento vamos a hablar acerca de las armas secretas, el perseguidor, cartas a mamá y finalmente las babas del diablo. Para empezar, empezamos a hablar un poquito acerca de Cortázar, sobre una pequeña parte de su biografía ya para continuar con el texto. Entonces, Julio Cortázar nació en Bélgica, más exactamente en Bruselas, el 26 de agosto de 1914. Sin embargo, sus padres eran argentinos, ¿verdad? En 1932 obtiene ya su título como maestro y en el 35, en 1935, comienza su carrera ya de filosofía y letras. Ahora sí, empezando un poquito con el tema que nos atrae el día de hoy, vendrá siendo el texto de las armas secretas. Entonces, deseamos empezar formulando una pregunta, y la siguiente. ¿Alguna vez han sentido que sus decisiones no son del todo suyas, sino que algo del pasado las está dictando? Pues bueno, en este libro podemos encontrar diferentes relatos, ¿no? Historias que nos hablan acerca de ello. En ese texto podemos encontrar elementos relacionados con que el pasado siempre está como de vuelta, ¿sí? Siempre está en nuestro presente. Y esta culpa que nos, de cierta forma, martirizó en un pasado siempre vuelve, ¿no? La culpa y el pasado. En casi todos los relatos de los cuales vamos a hablar hoy, el pasado no está del todo, ¿cómo decirlo?, muerto, ¿sí? Por ejemplo, en cartas de mamá, en las armas secretas, el pasado como que siempre vuelve, ¿sí? Como que invade este presente de una forma más física, ¿sí? Casi como un tipo de, ¿cómo decirlo?, como fantasma que no deja vivir a nuestros protagonistas, ¿no? Adicionalmente, en este libro hay un tema bastante interesante que me llamó muchísimo la atención y es lo neofantástico. Pues bien, lo neofantástico es como la contraparte al terror clásico, lo podríamos llamar así, ¿no? A este terror donde encontramos monstruos, ¿sí? Frankenstein, vampiros, zombies, ¿no? A diferencia de este terror clásico, aquí el miedo más viene como de lo cotidiano, ¿sí? De una carta, por ejemplo, de un disco de música, o qué tal una salida con una chica, ¿sí ven? Esto es lo neofantástico. No sé que la realidad es mucho más aterradora, y sí, sí que lo es, porque ya no son monstruos los que aparecen en los textos, ¿verdad? Como en sus primeros libros, sino que en realidad rompe como este apartado y nos centramos más en un poquito la parte psicológica. En este apartado de como una fotografía o un recuerdo, ¿sí? Ya hablando específicamente ya de uno de los cuentos. Las armas secretas son como esos elementos de cierta forma que invaden el presente y lo manipulan, ¿sí? Es algo que debemos tener en cuenta ya para empezar con el texto en sí. Por eso es que nos llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Por su originalidad en cuanto a la forma en la que está escrito. Entonces, ahora sí empezamos con uno de los textos que tenemos en este libro, y es uno precisamente con el mismo nombre, que se llama Las armas secretas. Bien, este cuento va a suceder en Francia, en París, ¿no? Y tenemos dos personajes principales, un chico que se llama Pierre y una chica que se llama Michelle.
ambos son franceses. La historia comienza con Pierre esperando a la joven que le gusta, ¿sí? A Michelle. Y han quedado para que vaya a su casa, pero pasa el tiempo, se angustia y no viene y no sabe por qué. Mediante su diálogo como que nos damos de cuenta que si bien no son novios formales, llevan tiempo saliendo, todo esto, y ella tiene como que todavía mucha resistencia, nunca la dejaba hacer algo sexual con él y Pierre no sabe como por qué. Entonces Pierre se molesta porque ella no vaya a su casa ese día, le reclama y ella le dice, no, pues que tuve problemas familiares, mis papás se van de viaje y todo eso, pero que estará sola por 15 días. Entonces esto le va a agradar porque por fin va a poder estar como a solas con ella, ¿no? Y ella acepta. Así que él va a ir a casa de ella y él hace unos comentarios muy extraños, que es acerca de una escalera como con una esfera como de vidrio, así como una bola de vidrio. Y ella dice, no, no, esa no es mi casa, ¿no? Es muy raro porque él hace como preguntas raras cuando él nunca ha estado como allí, ¿no? Bueno, él va como a la casa de ella y esto. Y en este momento en cuando ella le contó lo de sus papás, ellos están como tomando café, ¿sí? Y entonces le dice que tiene que volver como a su trabajo, llegando a los amigos de ella, eh, que son Roland y Babette. Babette es mujer, y son amigos de ella desde hace tiempo, ¿no? Y le agrada bastante Pierre a ambos amigos. Y empiezan a hablar un poquito, a tomar café. Luego, ya cuando Pierre se va, le comentan a ella como que bueno, ya es hora como de que busque pareja, no sé qué, una relación ya estable y todo esto. Pues a partir de lo que le había sucedido ya hace muchísimo tiempo. Y entonces, aquí ya tenemos el primer punto interesante, o sea, hay un secreto, el cual todavía no nos están contando, de algo que pasó hace muchísimo tiempo en la vida de nuestro protagonista, ¿verdad? Pero ya lo veremos, a medida que vamos contando la historia, ya lo vamos desarrollando este secreto, ¿no? Pues bueno, por su parte Pierre también tiene como una amiga que se llama Javier, que le va a contar ciertas cosas que tiene acerca de Michelle, como preocupación acerca de ella y todo este tipo de temas, ¿no? Y ocurren cosas extrañas porque este texto tiene como sus cosas muy reales, ¿sí? Pero también evidentemente sus cosas muy fantásticas de cierta forma, porque menciona mucho esta como de ciudad que es Gien, que vendría siendo una ciudad en Bélgica, ¿sí? O sea, los escenarios que podemos encontrar allí efectivamente son del cotidiano, sin embargo ya hay ciertos elementos que lo vuelven fantástico. En este punto vemos que Pierre va a tener como ciertas, ¿cómo decirlo?, visiones de este lugar, de las hojas secas, de una escalera con una bola de vidrio, ¿sí? Son visiones que él va a tener, sin embargo él no sabe por qué esta cuestión. Luego él se empieza a imaginar la situación de, bueno, cómo va a ser esta situación con Michelle, no sé qué. Bueno, ya van a su casa, eh, él la besa y ella como que quiere, como que sí, como que no, sí. Es complejo porque ella como que lo aparta de cierta forma y eso a Pierre no le agrada mucho. Digamos que no le agradó mucho porque él sí quería estar con ella y para ella como que todavía no se siente preparada, ¿verdad? Y hay momentos, son muy extraños, créanme que esta historia es muy interesante, pero a veces es muy extraña porque ella como que ve que viaja como que se transforma, sí, como que cambia y, y ella no entiende exactamente por qué, es muy extraño. Incluso en un apartado donde Pierre se vuelve bastante, ¿cómo decirlo?, violento, sí, cambia su personalidad de la nada, tal como si fuese otra persona. Entonces ella ya se aleja de él, nada que ver. Eh,
ella como que se va y aparece un perrito de ella y Pierre, en su ira, pues la agarra y tira como una piedra, ¿no? Entonces ahí vemos algo muy extraño porque Pierre era una persona muy tranquila y luego simplemente cambió. Es extraño, ¿no? Entonces Pierre dice como, bueno, ¿sabe qué? Me voy. Es suficiente, no sé qué. Entonces ella se siente tranquila porque pues ya se va, ¿no? Entonces decide llamar a sus amigas y les dice todo lo que pasó, ¿sí? Que se puso violento, que no es normal, me recuerda a esa persona del pasado. Y ese es el punto importante porque aún no sabemos quién es y, y por qué es tan relevante, ¿verdad? Entonces ella le dice como que la amiga, ¿no? Que ya tranquila, supéralo, vamos, ya han pasado muchos años, no sé qué. Y entonces ella dice, no, pero es que es muy extraño porque incluso escuché su voz en él. Sí, es como si el pasado volviese de nuevo al presente. Bueno, entonces quedamos en que Pierre se estaba yendo, no sé qué. Y Pierre tiene esta nueva visión, o sea, la que había tenido antes, de las hojas en su cara, de la escalera, del vidrio, de la bolita de vidrio. Y como que se transforma, ¿sí? Se cambia. Y se devuelve a la casa y se lanza sobre ella, ¿sí? Y entonces entendemos que es como que va a abusar sexualmente de ella, ¿verdad? Eh, ya casi como al final nos hablan de que Rola y Babel están yendo como a la casa de ella, ¿no? Y nos damos cuenta cuál fue este hecho importante que ha pasado en la vida de ella. Y es que hace 7 años, en una época que era como de guerra, entendemos nosotros que es como guerra mundial, y ella estaba por allá como en Bulgaria, un soldado alemán abusó de ella, ¿verdad? Y abusó de ella sobre unas hojas, en la casa donde estaba la esfera de cristal, como de vidrio, ¿sí? Y entonces lo que en realidad pasó es algo muy extraño, ¿no? Es como que este personaje, este soldado alemán, se apodera de Pierre, esta entidad que hace parte de su pasado, se apodera del cuerpo de Pierre en este presente. Entonces podemos ver uno de los elementos los cuales compartía al principio, era que el pasado estaba como inmerso todavía en nuestro presente, ¿verdad? Y que aún hacía estragos en él. Y entonces en esta obra lo podemos ver. Bueno, cordial saludo. En esta ocasión voy a hablar sobre el cuento El Perseguidor de Julio Cortázar. Aproximadamente este libro se escribe en 1957 para una fecha de publicación en el libro de las armas secretas en 1959. Ese es un cuento largo y prácticamente es una narrativa moderna donde podemos evidenciar el existencialismo y el experimentalismo. Quiero, antes de todo, aclarar que Julio se ve inspirado para escribir este cuento por Charlie Parker, el cual es un saxofonista estadounidense que fue muy conocido por su genialidad musical, sí, y por destacar en este ámbito musical que fue el jazz. Pero entonces su vida autodestructiva, como adicciones, la pobreza, las enfermedades, la mala racha, por decirlo de alguna manera, hace que su vida no tenga un buen fin y hace que Cortázar prácticamente adapte este personaje del perseguidor a la vida de Charlie Parker. No es una biografía de Charlie Parker, simplemente es como un alter ego de, de este autor, de Charlie Parker. Sí, y entonces, bueno, eh, a continuación tenemos los personajes. El principal es Johnny Carter, que es el saxofonista de jazz. Como anteriormente dije, es el alter ego de Charlie Parker. Tenemos a Bruno, que es el que nos cuenta la historia de Johnny Carter. Y
Él es un crítico musical y él es el que siempre está acompañando a Johnny. Y ya como personajes secundarios que se me pueden mencionar en el libro, tenemos a Bobby Lennox, que se puede llegar a asemejar a la pareja de Johnny. Entonces, el perseguidor narra la vida de Johnny Carter, un saxofonista de jazz extraordinariamente talentoso, cuya vida se ve reflejada por la miseria, la inestabilidad emocional, las drogas, malos hábitos, etc. Bruno es el que nos cuenta y nos narra la historia. Bruno es un crítico musical que siempre está acompañando a Johnny. Johnny siempre está obsesionado con el tiempo. Comenta que él sale de la realidad, que es un momento de lucidez que solo puede él percibir y lo intenta comunicar con música, ya que Johnny persigue una experiencia absoluta del tiempo y refleja una realidad en la cual deja de ser lineal y predecible para Bruno, lo cual él está fascinado con él y lo observa y lo intenta entender, sí, pero efectivamente a través del cuento es algo que no, que no se cumple y esta lucidez de Johnny lo conduce poco a poco al aislamiento, a la incomprensión, a estar solo. Entonces, prácticamente Johnny se deteriora físicamente en su vida, pero su lucidez espiritual se intensifica. Efectivamente llega a un punto en el que Johnny muere, pero entonces Bruno queda marcado con esto. Aquí quiero hacer un paréntesis y podemos decir que Bruno es el contraste de Johnny. Bruno representa este mundo ordenado, intelectual, ¿sí? Y que es incapaz de vivir lo que Johnny vive. Porque Bruno describe, profundiza, analiza, pero no puede llegar a asimilar la experiencia, esa lucidez de otra realidad que vivía Johnny. Entonces, el cuento plantea un conflicto entre el arte vivido y el arte explicado. Prácticamente es algo como el, el genio se puede llegar a interpretar que se siente en el mundo de manera radical y la sociedad que intenta domesticarlo. Entonces, aquí efectivamente Julio Cortázar no intenta representar a Johnny como el héroe, sino como una figura trágica que puede llegar a reflejar eh, lo doloroso que es el ser humano, ¿sí? Cuando se trata de algo artístico. Y que también pone en duda la lucidez y si sí es compatible con una vida estable dentro de los límites sociales, porque no solamente es la guerra contra uno mismo, sino también es afuera y cómo podemos llegar a expresarlo. Y en este ámbito, Johnny lo expresa por medio de la música y de su amigo. Aunque es nulo porque muere dentro de su propia depresión, aunque lúcido, pero al fin y al cabo sería la sociedad gana. Y quiero hacer otro paréntesis y es tomar una cita del libro donde Johnny dice, dos puntos. Yo no inventé esto, Bruno. Yo lo vi. Se puede vivir así, se puede. Con esta cita nos damos de cuenta de que tampoco es esquizofrenia de Johnny. Él muestra que se puede vivir de una manera distinta, que se puede observar y manejar la realidad de una manera distinta, pero en una sociedad en la cual no es permitida, efectivamente se va a tornar algo negativo.
En el libro Las armas secretas de Julio Cortázar encontramos una serie de cuentos, por decirlo así, o de relatos que hacen que el lector y que nosotros como lectores nos enganchemos mucho. Cada una tiene como un nicho, un porqué. Y en este caso, yo les voy a explicar de qué trata Cartas de Mamá. Tenemos cuatro protagonistas. El primero es Luis, el segundo es Laura, el tercero, pues como bien dice el dicho, Cartas de Mamá, em, una madre, y el cuarto, pero la base de todo es Nico. ¿De qué nos trata esta historia? Esta historia nos relata sobre cómo el pasado siempre está en el presente. Suena algo extraño y redundante, pero es verdad. Entonces nos habla de que Luis y Laura son una pareja que viven en París, normal. Pero ¿cuál es como el problema de esta pareja? El problema de esta pareja es que ellos intentan olvidar a Nico, teniendo en cuenta que Luis es el hermano de Nico y el antiguo novio de Laura. Entonces es como un triángulo amoroso, pero a la vez no. ¿Por qué? Ya se los explico. Em, Vamos con un término que me gusta mucho que se llama la negación. Porque la negación, cuando ellos viajan a París, quieren generar una distancia emocional también o una negación sobre la muerte de Nico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando su madre manda cartas hacia ellos, siempre le revive a Nico. ¿De qué manera? Entonces, él le revive a Nico en la forma en cómo escribe, en cómo lo cita, en cómo no lo niega ni hace parecer que está muerto, sino que dice, él ha preguntado por ustedes, pero Nico pues ya no está. La negación, ¿por qué? Porque la pareja vive como una libertad falsa, pero ¿por qué falsa? Porque todo está como construido desde las cenizas de Nico, pero hablar de él es como prohibido. Y como que también está lo fantástico, pero entonces, ¿por qué lo fantástico? Es el hablar de una realidad tan monstruosa que se genera como una fantasía. Entonces es mejor no hablar de eso para no traer al monstruo que en este caso sería la memoria y la recopilación de lo que sería Nico. Tenemos una parte muy importante que es como la estabilidad, el golpe de estabilidad hacia esta pareja en París. Entonces, citando lo que dice, va así. Cada carta de mamá alteraba el orden de las cosas, estableció una penosa simultaneidad entre Buenos Aires y París. Pues esto qué quiere decir que siempre era un golpe, como ya lo había nombrado, el que su madre desde Buenos Aires nombrara a Nico. Era como una desestabilización en su relación. También podemos notar que en medio de las cartas la madre sufre un dolor y es no aceptar el hecho de que su hijo ha muerto. También en otra cita dice, Nico preguntó mucho por ustedes, nos explica por qué no le escribe. Entonces obviamente aquí nos muestra la negación de una madre y el dolor que se tiene y cómo a raíz de estas simples palabras u oraciones que mandan esas cartas comienza a estabilizar y fragmentar totalmente la como la vida o la fantasía que estos dos o que esta pareja tiene. También tenemos que hay un momento en que Laura y Luis se vuelven como extraños, pero extraños de qué forma.
de que ninguno se atreve a decir como las cosas como son, la verdad como es. En este caso, nombrar a Nicolás o a Nico. Entonces, para esto también utilizamos una cita que dice, si habían dicho tantas cosas con el silencio, con las manos, buscándose en el cine o en la cama, que ahora el lenguaje resultaba una especie de traición. También, ya para finalizar, pues digamos que nosotros investigamos y tenemos como punto de referencia que Cortázar utilizó como París y Buenos Aires, estableciendo una distancia geográfica, como para establecer esa distancia emocional entre la madre y esta pareja, pues que obviamente para, diciéndolo de manera un poco tosca, sería que el hermano de Nico tomó la vida de Nico, puesto que se quedó con su novia, con su vida, como con todos los planes que él tenía. También tenemos como lo diferente del final. Entonces, que termina en una estación de tren. Entonces, nos deja con la duda de si Nico se bajó de un tren o la mamá y Luis y Laura en medio de su fantasía o de su negación nos hacen creer que es una alucinación de que él sigue vivo y que por la culpa de seguir su vida, de tomar la vida, por ejemplo, Luis de tomar su vida de su novia, pues nos hacen creer que siguen con vida. Y también como dato curioso, pues tenemos que Cortázar escribió este cuento mientras él vivía en París. Entonces, pues que obviamente esto se basó como en una situación de la vida real, porque pues Cortázar le recibía cartas de su madre. Entonces, pues que esto le dio como mucho realismo a la historia. Buenas tardes. A continuación, yo voy a hablar acerca de el relato de Las Babas del Diablo. Entonces, Roberto Michel, traductor, fotógrafo y aficionado, pasea por la isla de San Luis, en París, un domingo de sol. Luego ve a una mujer rubia y a un chico adolescente. Nota la atención, el chico tiene miedo y quiere huir. La mujer lo retiene. Michel, imaginando una historia de seducción ética, decide tomar una foto para inmortalizar la escena y de paso interrumpirla. Al disparar, la mujer se enfurece, pero el chico aprovecha la distracción y escapa. Michel siente que ha hecho una buena acción. Y luego aparece un hombre en un auto, cómplice de la mujer. Días después, en su habitación del quinto piso, Michel revela las fotos. La foto de la isla le intriga especialmente. Hace una ampliación enorme, casi del tamaño de un afiche, y la pega en la pared, mientras trabaja en una traducción y alterna su mirada hacia la foto. Mientras mira la ampliación, las hojas del árbol en la foto empiezan a moverse. Michelle se da cuenta de que la escena está cobrando vida dentro del papel. Lo horroroso es que su interpretación inicial era errónea. La mujer no seducía al chico. Para ella misma lo estaba maniatando con flores para entregárselo al verdadero amo, el hombre del sombrero gris. Michelle, paralizado en su silla, ve cómo el abuso está a punto de ocurrir en la foto. Grita terriblemente. Su grito parece alterar la escena dentro de la foto, permitiendo que el chico escape otra vez de la imagen. El hombre del sombrero gris avanza hacia el primer plano de la foto, mirando a Michelle con odio, y el encuadre se vuelve negro. Michelle llora y cuando abre los ojos, la ampliación es solo un rectángulo que muestra nubes pasando como una ventana al cielo.
Entonces, a continuación, voy a hablar acerca de los personajes de este relato. Entonces, primero tenemos a Roberto Michel. Él es el protagonista y el que cuenta la historia. Es un tipo normal, fotógrafo y traductor. Le gusta mucho imaginarse historias sobre la gente que ve en la calle y se cree un héroe por haber tomado la foto y salvado al chico, pero al final se da cuenta de que es totalmente impotente y no puede hacer nada contra la maldad de verdad. Tenemos al chico. Él es un adolescente de unos 15 años, inocente y de buena familia. En la plaza está muy nervioso y asustado, pero también curioso por estar con una mujer mayor. No se da cuenta de que está cayendo en una trampa, de que es la víctima de la historia. La mujer rubia. Es una mujer atractiva, al principio parece que está tratando de seducir al chico para ella misma, pero es mentira. Ella solo es el gancho. Su trabajo es atraer al chico y convencerlo para llevárselo y entregárselo al hombre del auto. Es cómplice de algo muy feo. Y por último tenemos el hombre del sombrero gris. Él es el verdadero malo del relato. Un tipo raro y con aspecto de enfermo que espera en un auto negro cerca de la plaza. Él es el jefe de la mujer rubia y es el que realmente quiere usar al chico para oscuros propósitos.